la persona que redactaba el planteo que se le hizo ante la Corte, la doctora Graciana Peñafort. Doctora Peñafort, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cuál es la lectura que hace usted de esta respuesta de la Corte que recién detallaba Gabriel Morini? Mira, yo hago una lectura muy positiva, yo estoy muy contenta con lo que resolvió la Corte, porque claramente, como decían hace un rato, anula la posibilidad de los buscadores de cautelares, y una cautelar que nos preocupaba particularmente porque había antecedentes, es una cautelar para evitar que sesionase el Senado. Yo digo, nosotros tenemos muy presente cuando se estaba tratando el pliego del juez Kreplak, salió una cautelar que impidió que se llevara adelante la sesión en la cual se lo iba a designar. Digo, cosas como esas nos preocupaban, sí. Y frente a esa situación indudablemente estamos mucho más tranquilos en lo que necesitábamos blindar, que era la posibilidad de hacer la sesión virtual. Nosotros creemos que ya ha quedado posibilitada, y además, y esto no es menor, y para mí me parece muy importante, hemos evitado una situación de riesgo que era imposible de evitar completamente, sí. Que era el traslado de senadores desde provincias donde casi no hay casos, donde no hay contagios hace muchos días, a un lugar que es el segundo lugar de contagio del país. No solo por los senadores, sino quienes deben traerlos hasta Capital, y luego quienes tienen que participar de las sesiones, porque sí. En las sesiones del Senado no solo están los senadores, están los asesores, es un montón de gente. Yo me acuerdo mucho la última sesión, que ya fue con las reglas de la cuarentena, todavía no había sido declarada, faltaba una semana, pero y que aún reduciendo a un asesor por senador, éramos una cantidad de personas en la Cámara y en el recinto y en el anexo donde estamos en general cuando hay sesiones. Éramos muchas personas. Es decir que ustedes de alguna manera estaban analizando que iba a ser prácticamente imposible llevar adelante sesiones de carácter presencial y de alguna... Nosotros veíamos muy riesgoso. Muy difícil. A ver, imposible no es nada. No, por supuesto. Pero y estábamos dispuestos a hacerlo si no conseguíamos habilitar la sesión virtual, indudablemente. Pero sabíamos el riesgo enorme que eso implicaba para muchas personas. Porque todo el mundo decía, cuídanos, nosotros cuidamos a los trabajadores del Senado también. Claro. Hay una situación de riesgo. Yo siempre digo esto, si personas que conocen las prácticas de prevención en este mundo son los médicos. Y aún así, cada tanto aparecen casos de médicos contagiados. Imaginemos extremar las prácticas de prevención con personas que no están especializadas en la materia. Digo, y yo no me olvido que hay mucho personal que es personal de riesgo, no solo por la edad, por las enfermedades preexistentes. De hecho, yo misma lo soy, por una enfermedad preexistente. Y que basta con que uno solo de los que está ahí se descuide, ni siquiera con mala voluntad. Sí, claro. Accidentalmente, para que tengamos una situación que puede costar muchas vidas. Doctora Gabriel Morini quiere hacer una pregunta. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está, buenas noches, ¿cómo está? La pregunta es, y surge de las que nos hacíamos aquí en el estudio, ¿se da a partir del fallo de la Corte por saldada la discusión respecto a si hay que modificar el reglamento de la Cámara o hay que interpretarlo a favor de las sesiones virtuales? Es decir, ¿va a haber modificación del reglamento o ya se va a interpretar que está habilitada la sesión virtual por gravedad institucional y se va a convocar una sesión virtual directamente sin modificar el reglamento? No tengo una respuesta porque eso no lo decide el área legal. Es una decisión que la toma la política. ¿Cómo lo van a implementar? No lo sé, la política es quien debe decidir cuál es la vía que considera más adecuada. Bien, y a partir de lo que porque comprenderá que eso forma parte de un acuerdo político. Sí. No es un acuerdo en términos legales. Eso decide la política cómo va a implementar, como siempre ha sido.
Bien. Y respecto a la posibilidad que deja en algún párrafo ya quizás más escondido o en el voto de Rosati en particular, la posibilidad de que se configure en algún momento de todo ese trámite un verdadero caso judicial desde el punto de vista de una controversia, que alguien se presente por ver afectado algún tipo de derecho en el transcurso de lo que puede llegar a ser una sesión virtual o esta convocatoria, una sesión virtual, y allí sí se cree un caso que pueda ser judicializado. Imagino y pongo en perspectiva lo que puede llegar a ser la discusión por el impuesto a las grandes fortunas. Si en ese tema ustedes temen que pueda existir la configuración de un caso en el cual la justicia, todo el tema vuelva a la justicia y a empezar otra vez. Mira, me cuesta mucho imaginarme la configuración de un caso, pero me cuesta mucho. Aparte, estamos viendo las medidas, por ejemplo, de seguridad, dentro de los requisitos que están establecidos, las medidas de seguridad para acreditar la identidad de los senadores. Y la verdad me cuesta mucho encontrar, de hecho estoy trabajando en eso en este momento. Me cuesta mucho imaginar un caso. ¿Qué podría ser un caso? Que se viole el principio de quórum. Y si se viola el principio de quórum, como si se violase el principio de quórum en una sesión presencial. Claro, sería lo mismo, exactamente. Digo, es lo mismo. Digo, cualquier caso que se me ocurra son cosas que pasarían, son pocas las cosas que pueden pasar por el entorno virtual que no puedan pasar en el entorno presencial, ¿me explico? Sí, sí. A mí lo que más me preocupa, porque es claramente una preocupación, es la acreditación de la identidad de los senadores, claro. Porque es, digo, sí. Cuando está presencial está el señor sentado y vos lo ves, y sabés que el señor es el señor, más en la Cámara de Senadores, que es más chica que la de diputados. Ahora, pero doctora, ¿va a haber una forma en la cual eso se va a poder acreditar o va a formar parte un poco de la incertidumbre que va a quedar a pesar de que se termine sancionando un proyecto como el impuesto a la riqueza? No, el sistema va a incluir la identificación, una identificación de doble entrada, tanto facial como por huella dactilar. Graciana, buenas noches, te saluda Noelia Barral Grijera. ¿El sistema cómo estás? En el Senado va a ser similar a lo que está hablando Sergio Massa con el RENAPER, con ARSAT? ¿Van a usar la misma modalidad? Estamos trabajando en ese esquema porque no es lo que garantiza precisamente lo que decía Gabriel, que no pase. Es decir, que se acredite perfectamente la identidad de los senadores, que hoy es el problema, la mayor diferencia que vamos a notar en una sesión virtual. Todo lo demás va a ser exactamente como lo conocemos. Los senadores harán uso de la palabra, se llamará. Lo importante es saber que el señor está sentado y que se acreditó como sentado ahí. Absolutamente. Y si estuviéramos hablando de otro proyecto de ley, de cualquier otro proyecto de ley, ¿crees que se daría esta discusión sobre si se puede sesionar de manera remota, si no? No, te puedo asegurar que esta discusión tiene un origen claro y es en la negativa a sesionar por este proyecto. Te puedo dar un ejemplo concreto. El 30 de marzo, el bloque de Cambiemos pidió sesiones virtuales. Cuando empezó a trabajarse la posibilidad porque nosotros en su momento sacamos distintas resoluciones en las cuales dijimos que adheríamos a las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio que había establecido el Ejecutivo, salvo que el Ejecutivo o la situación de emergencia requiriese leyes. Pero, ¿qué es lo que te voy a decir? El 30 de marzo presentaron esto requiriendo sesiones virtuales, después empezó a hablarse del tema impuesto a las riquezas, y ellos empezaron a cambiar su criterio. Y esto encontró su punto cúlmine el día después de la presentación de la acción declarativa de certeza. Sucedió lo siguiente: se presentó Cambiemos a decir que no quería más sesiones virtuales y que quería sesiones presenciales. Pero así a ver, que, claramente, sí, doctora Peñafort, lo que me pregunto es, en función de ese pedido, digamos, se pasa por alto lo más sensato, por lo menos hasta este momento, que era que no había ningún mecanismo que garantizase que las personas que asistiesen a una sesión
no tuviesen la posibilidad de exponerse ante un eventual contagio. Digo, no se había definido ningún otro tipo de mecanismo, incluso en algún momento se había mencionado la posibilidad de sesionar en una especie de estadio de fútbol o un lugar, un gimnasio, un lugar más importante, digamos. ¿Qué pasó con esto? No, es que a ver, primero, ese modo de sesionar no eximía de la complicación de trasladar a los senadores. Claro. Yo digo, primer punto, tenés que llegar a ese lugar, aunque no sé, aunque sesiones en el Luna Park, tenés que llegar al Luna Park, que si vivís en Capital Federal no es un problema, ahora si vivís en Tierra del Fuego es un problema. ¿Sí? Es claro. Así. Y lo segundo es, ¿cómo haces la mecánica de funcionamiento? Porque no podés reunirte a hacer un simulacro, ¿me explico? Sí. Vos estás apostando que vas a hacer una sesión, que todo va a ser perfecto y nunca vas a haber practicado. ¿Cómo se hace una sesión así? Con personas que se pueden enfermar. Y personas que, como son grupos de riesgo, si se enferman se pueden morir. Claro. Gaby. Eso es. Doctora, otro de los momentos clave, evidentemente, para lo que va a ser una votación y sobre todo de estas características y con este contexto, tiene que ver con el momento mismo de la votación, la expresión de voluntad. En la Cámara tiene un mecanismo que teóricamente está certificado, de alguna manera está avalado. Sí. De manera virtual, ¿se va a poder actuar de la misma manera, certificando el voto y que no se presente alguien después? Efectivamente, porque al momento de votar, así como los senadores, cuando votan en forma presencial, lo hacen apretando un botón que requiere una previa identificación, el mecanismo va a ser similar. La identificación va a ser por huella dactilar y va a tener un sistema único de entrada en un modo de transmisión que garantiza que el voto llega tal cual es emitido, pero además luego se van a hacer las certificaciones correspondientes. Bueno, es importante esto, ¿no? Porque una de las objeciones eventualmente que podrían surgir tiene que ver con todo esto que estamos detallando, que está detallando la doctora Peñafort. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor. Ha sido muy amable. Tenemos una información de último momento.